Ok. Ya le estoy compartiendo la pantalla, la están viendo, ¿cierto? Pues la pantalla mía. No, yo aún no la Aún veo. no. Espere a ver si... Ahí ven algo. Sí, ya. Ok. Bueno, entonces estamos hablando del corazón. El corazón es un órgano del cuerpo humano que realmente para cada uno de nosotros debe tener una cantidad o sea, una comprensión, porque resulta de que para uno estar en estos caminos del crecimiento espiritual, nosotros debemos de aprender a interpretar cada uno de los misterios que hay en nuestro organismo. Entonces resulta de que el corazón se puede enfermar por una cantidad de formas. A su vez, pues hay que analizar cuáles son esas formas para poder que cada uno de nosotros nos organicemos en aquello. Entonces resulta de que hay una conferencia que es de un libro que se llama Las 33 joyas del dragón amarillo. Y resulta de que esas joyas tienen ese nombre pues por lo que son perlas de la sabiduría. Y como perlas de la sabiduría, lógicamente allí está contemplado varios aspectos de lo que es la salud. Y resulta de que si nosotros lográsemos comprender qué es el corazón, haríamos lo posible para no dejar que el corazón enferme. Des en cuenta de que el corazón de una persona bondadosa, humilde, una persona caritativa, no es de la misma estructura que el corazón de una persona asesina, despiadada, orgullosa, iracunda, porque resulta de que el corazón de una persona con esas características que acabo de mencionar es un corazón duro, como dicen por ahí, corazón de piedra. Y realmente las personas que hacen necropsia se han podido dar cuenta de aquello, porque resulta de que le han hecho necropsia a una persona violenta, a una persona, a un asesino, y han tratado de abrir el corazón y resulta de que cuando meten el bisturí en el corazón de esa persona, pues cuando está muerta, resulta de que es un corazón muy duro. En cambio, el corazón de una persona que no tenga esas características, sino que sea bondadosa, amorosa, es un corazón blando, es un corazón realmente muy diferente. Te resulta de que al corazón llegan una gran cantidad de sustancias que el cuerpo recoge de acuerdo a las impresiones que está uno recibiendo en el diario vivir. Quiere decir que si una persona se mantiene tensionada, con delirios de persecución, preocupada, que porque debe algo, porque tiene problemas con una y otra persona, fíjense de que esas impresiones con las cuales está viviendo la persona hacen que el corazón se contamine. Y resulta de que uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver el corazón con aquello? Resulta de que es que al corazón llega y sale toda la sangre del cuerpo. El corazón es un músculo, o sea, tiene unos músculos que bombean sangre a todo nuestro organismo. Entonces resulta de que el corazón tiene dos salones, se dice, que en uno sale la sangre nueva y en el otro llega la sangre contaminada, como quien dice cuando sale el agua, por decir algo, de un nacimiento y es una agua pura, un agua cristalina, pero a medida que va pasando por la ciudad, el agua se va contaminando, se va oscureciendo,
se va envenenando. Entonces resulta de que el agua en cierto momento pues debe volver a su lugar de origen y vemos de que ahí es donde conocemos lo que son lluvias ácidas y todo aquello y es por el envenenamiento que hay. Pero bueno, el planeta como tal tiene un sistema de purificación extraordinario y gracias a ese sistema de purificación que es el ciclo del agua, pues los seres humanos aún tenemos posibilidad de vivir, porque esa agua pues se mantiene purificando. Pero resulta de que el cuerpo físico que está a nuestro dominio, el cuerpo físico debemos nosotros de provocar lo que es la purificación de esa sangre, que es como si fuera el agua del río. Entonces resulta de que cuando el corazón está bombeando sangre a todo nuestro organismo, saben ustedes de que por medio de la sangre se transportan las vitaminas, se transporta todo lo que nuestro cuerpo necesita, y ella está en continuo movimiento. Entonces resulta de que esa sangre hay que limpiarla, tanto por medio de prácticas que son las que vamos a explicar, como por medio de la misma alimentación. Pero bueno, el primer punto como tal se llama la respiración, porque el corazón necesita de la respiración. El corazón necesita que nosotros le brindemos lo que es suficiente oxígeno para poder que la sangre se descontamine, se purifique, porque en el aire es donde se encuentran aquellas componentes del oxígeno para poder que haya vida en nuestro organismo. Entonces resulta de que uno cuando inhala, el cuerpo consume esas propiedades y cuando exhala, ya saca esa contaminación, o sea, ya prácticamente el aire sale contaminado. Se dice que es dióxido de carbono. Entonces resulta de que al nosotros inhalar, debemos de procurar que sean unas inhalaciones profundas que permitan que el corazón realmente se revitalice, que el corazón se nutra, porque de igual forma el oxígeno que ingresa a nuestros pulmones inmediatamente es capturado por algunos vasos dilatadores que hay allí y ellos absorben ese oxígeno y lo llevan a la sangre y la sangre entra en un proceso el cual necesita ese oxígeno para poder purificarse. Entonces hay una práctica que es el pranayama egipcio, no, perdón, que es un pranayama egipcio, no, ese es otro, es un pranayama que se hace en las horas de la mañana y resulta de que la persona se coloca frente al oriente. O sea, si tiene la posibilidad de estar descalzo y de pronto si tiene un solarcito, donde no hayan de pronto vecinos por ahí merodeando, como se dice, sino que uno esté solo y tranquilo, uno lo podría hacer, o el que viva por ahí en una casa finquita, que no tenga problema con vecinos, uno lo podría realizar, ya que son prácticas que se conocen como esotéricas y por ende no es debido que un esoterista esté haciendo prácticas para que los demás las vean y lógicamente eso genera ciertas vibraciones por medio de la mente de esa persona que se pone a imaginar cosas o dice cosas y por ende esas vibraciones llegan a uno y eso también contamina. Es por eso de que el esoterista debe ser muy hermético, el esoterista debe ser ocultista y por ende entonces nada de estas cosas la persona lo hace en público, sino que lo hace muy secretamente, lo hace solitario o si lógicamente pues está con familiares que conozcan de este conocimiento, pues lo hará con ellos o ellos respetarán porque al menos conocen, pero gente que no conozca no es debido que se le muestre aquello, ya que generan ciertas energías mentales y por ende eso daña el trabajo que estemos realizando. Entonces resulta de que la práctica es que uno se para a las 5 de la mañana frente al oriente, ojalá en una manguita y descalzo. El estar descalzo
resulta de que le permite a la persona descontaminar el cuerpo de una gran cantidad de energías pirestáticas que se le van acumulando por todos los medios tecnológicos o aparatos tecnológicos que nosotros utilizamos, porque eso son una cantidad de ondas energéticas, electrónicas, las cuales uno no ve, pero uno está expuesto a ellas. Todas las vibraciones que hay de los celulares, toda la energía, o sea, uno a veces dice, pero ¿cómo es posible que de mi celular lleguen estas imágenes, pueda escuchar a fulano, a perano, y estando en España, estando en otro país, estando en otra ciudad, ¿cierto? Entonces resulta de que todo eso está andando a nuestro alrededor y nosotros estamos siendo víctimas de aquello porque son frecuencias que van dañando nuestro organismo también. Por eso es de que la mortandad de hoy en día de las personas es aproximadamente 70, 80 años y anteriormente una persona duraba mucho era porque no existían tantas de estos aparatos. O sea, además no existían estos aparatos y la vida era más sana. Pero lógicamente pues los tiempos van avanzando y nosotros debemos de aprovechar la tecnología para poder estar como en este caso compartiendo una enseñanza. Entonces, como dicen por ahí, en todo lo malo hay algo de bueno. Entonces resulta de que parados frente al oriente, por ahí en una manguita, si no hay la posibilidad entonces en el cuarto, pero sea frente al oriente, y la persona se para firme, eh, bueno, separa los pies en el momento, separa los pies en el mismo tamaño de la posición de los hombros, o sea, paralelo a los hombros. Entonces, que, como quien dice, unos 30, 40 centímetros. Entonces, la persona queda allí parada y con los brazos en los costados, así extendidos hacia abajo. Resulta que la persona respira, hace una inhalación. Vayan imaginando, haciendo inhalación mientras los brazos suben hasta la altura de los hombros, como quien dice, como si lo estuviéramos alzando a nuestro lado, ¿cierto? Yo voy a poner aquí voy a ver si, para ponerle la camarita, para que me vayan viendo también. Un momentico. Bueno, ahí me alcanzan a ver. Bueno, entonces la persona parada y extiende los brazos hacia los lados. ¿Ya están viendo ahí? Entonces ahí hace una Johan, inhalación. yo no te veo. Hola. En el cuadrito pequeño, de pronto es que como aparecen varias imágenes, te búscame ahí entre tus imágenes de Skype. O sea, ve bajando los circulitos que tienes en la pantalla porque de pronto ve la de los compañeros y la mía está de pronto oculta. ¿Usted está desde el computador o desde el celular? Desde el computador. Ah, ya. Entonces, bueno, vamos a quitar aquí, dejar de compartir pantalla. Ahí sí te veo. Bueno, y ya, ok. Bueno, entonces, la persona está parada, ahí me alcanza a ver ahí. Entonces, la persona parada hace una inhalación de esta forma, pero infla el abdomen lo más que pueda y hace otra inhalación, termina de respirar arriba. Y luego exhala en 2 tiempos. Vuelve, inhala. Y eso lo debe hacer por 30 veces. Lo hace la persona por 30 veces y es respirando profundo. Debe respirar profundo la persona. Inhalando, llenando todo su abdomen, así como cuando han visto ustedes los niños como respiran, los niños pequeños, que los niños inflan el abdomen. Y es la forma en la cual uno debe hacer este ejercicio. Uno primero infla el abdomen
como permitiendo que entre oxígeno a nuestro abdomen, y después infla, o sea, a nuestro abdomen, a la parte baja de, la, de los pulmones, y luego infla el resto de los pulmones, porque es que normalmente las respiraciones nuestras están por lo general programadas de una forma no adecuada, porque nosotros respiramos casi que para sobrevivir, y la idea es uno respirar, pero profundo, o sea, llenar todos los pulmones, porque nosotros inflamos solamente el 25% de los pulmones. Entonces resulta que la idea es, en este ejercicio de respiración, permitir que se respire, pero llenando todos los pulmones, y por ende, pues eso va a permitir una mejor oxigenación. Entonces resulta de que en ese ejercicio de respiración, la persona, en la primera inhalación que sube hasta la altura de los hombros, cuando infla el abdomen, la persona se imagina una luz de color amarillo que sube desde los pies a la cabeza. Y en la segunda inhalación, cuando ya sube los brazos arriba y se juntan las manos, ya se imagina una luz de color azul que baja desde el cielo. Entonces es un proceso de tanto de respiración como de imaginación, porque uno debe ir imaginando los colores, el amarillo y el azul. Entonces resulta de que debe tener uno en cuenta pues estos daticos para que haya una mejor oxigenación y una mejor purificación de la sangre. Entonces eso le va a permitir pues tener un corazón a tono, un corazón pues muy limpio de toxinas y todo aquello. El segundo aspecto es lo que es la buena masticación y buena ensalivación. Resulta de que cada uno de nosotros, por lo general, no sabemos consumir nuestros alimentos, porque resulta de que han habido una cantidad de costumbres las cuales la persona eh, ha adoptado porque de pronto desde la familia así le han enseñado. Y resulta de que cuando come, la persona más tarda en sentarse que para estar parándose, entregar el plato ya vacío. Y prácticamente la persona, como dicen ahí, bueno, la persona comió, pero no se alimentó. Y resulta de que parte de lo que es la salud del cuerpo físico va en lo que es la buena masticación y buena ensalivación. Resulta de que uno debe tener la sana costumbre de no consumir los alimentos con el jugo o con el líquido ahí a un lado, que cada bocado que uno está masticando esté ya uno inmediatamente remojándolo con el líquido. Uno de tener unas buenas glándulas salivares. Pero ¿qué es lo que sucede? Que como desde pequeñitos muchas veces se acostumbra a eso, entonces resulta de que la persona, ya las glándulas salivares se han deteriorado en gran parte. Entonces la persona es masticando y ya se siente ahogada, y entonces necesita un trago de líquido para poder pasar los alimentos. Pero una persona debería tener la capacidad de poder mandarse un bocado de comida a la boca y masticarlo bastantes veces hasta que prácticamente ya esté totalmente ensalivado, porque uno, a medida que va masticando se va ensalivando lo que es el alimento, y ahí es donde permite, porque ya puede tragar el alimento porque ya está más bien líquido. Entonces resulta de que la saliva tiene unas propiedades, tiene una cantidad de enzimas digestivas que el organismo mismo necesita para poder hacer el proceso de digestión. Entonces resulta de que esa saliva uno necesita permitir que las glándulas salivares la segreguen para poder que el alimento quede bien ensalivado, ¿cierto? Entonces es muy importante que ojalá uno, cuando vaya a consumir alimentos, o tome líquido antes, media hora antes del almuerzo, por decir algo,
o al menos media hora después. Digo al menos porque se nos ha sugerido que ojalá sea una hora después, que el organismo ya haya hecho digestión y puede uno tomarse el líquido o la sobremesa, como le decimos. Pero como la costumbre es diferente en nosotros, entonces es una cultura que hay que tomar para que nosotros tengamos eh, buena digestión y por ende, pues entonces no va a haber problemas del corazón también, porque desde que el organismo esté bien, pues el corazón también va a estar bien. Entonces, esto es un punto para preparar el corazón, que es la buena masticación y buena ensalivación, para que lo tengamos en cuenta. Hay otro que tiene que ver con lo que es las combinaciones. Resulta de que por mala combinación de los alimentos, el organismo genera ciertas reacciones. Y esas reacciones, están viendo la imagen, ¿es cierto? Sí, Sí, señor. señor. Ok. Entonces resulta de que el organismo genera ciertas reacciones. ¿Les ha pasado de pronto de que se comen determinado alimento X? Supongamos, una persona que ya no es tolerante a la lactosa y se toma un vaso de leche, inmediatamente se llena el cuerpo de gases. Inmediatamente pues se genera un crecimiento del abdomen y la persona muchas veces no soporta ese dolor y toma una cosa y toma la otra porque pues para curar ese dolor. Eso mismo que le sucede a esa persona que no es tolerante a la lactosa, le puede suceder a una persona cuando revuelve ciertos alimentos, como por ejemplo, uno dirá, que las frutas son saludables, pero resulta de que muchas veces se hace la combinación en un salpicón y el salpicón se le agrega lo que son frutas ácidas con frutas dulces. Por ejemplo, juntar banano, juntar manzana, juntarlos con piña, con uva Isabela, y resulta de que junta una cantidad de frutas ácidas y frutas dulces, y resulta de que el cuerpo no tiene el mismo sistema de digestión para poder procesar lo que son estos alimentos. Entonces resulta de que también puede que sepa muy rico para el paladar, pero resulta de que también puede ocasionar cierto malestar en el cuerpo y generar gases en nuestro organismo. Y por ende, pues saben ustedes que los gases es algo muy incómodo para cualquier persona. Y hay personas que, por ejemplo, son muy atrevidas, digámoslo así, de pronto, y no le importa pues soltar un gas delante de cualquier persona y eso genera incomodidad. Y hay otras que por respeto, lógicamente, pues se aguantan y no salen ni siquiera al baño de pronto a soltar un gas y resulta de que eso va generando problemas en el organismo porque resulta de que esos gases, pues entonces ellos buscan salida, pero resulta de que la persona por aguantarse, porque también es malo aguantarse también, la persona tiene que buscar un lugar de pronto abierto donde pueda descansar de esos gases que tiene su organismo y resulta de que si la persona se aguanta mucho, puede enfermar su organismo también. Entonces enferma su cuerpo porque son gases que hay que eliminar. Hay que buscar la forma más práctica. Por eso es que es importante no generar. Cuando uno no genera los gases, o sea, cuando uno ya sabe si esto me causa daño, pues no lo debo de hacer. Si este alimento que yo voy a comer no me causa gases, no lo debo hacer. Por ejemplo, la bandeja paisa, como dicen por ahí, en ciertas ocasiones, esas revolturas de tantas harinas, leguminosas, carnes rojas y todo eso, resulta de que eso genera una bomba para el organismo y ocasiona cierto malestar también. Entonces, eso es algo importante. Eh, También hay que conocer lo que son los aerofages, ¿sí? Porque flatulencia son los gases que uno le dan de pronto y suelta normalmente por el recto,
pero también la aerofages son lo que son los eructos. Entonces una persona también se puede llenar de gases y empezar a eructar y tener mala educación y eructar por los alimentos que consume. Y como dicen por ahí de que una persona se come un alimento y lo está eructando hasta el otro día con una cantidad de agrieras y todo eso, y es porque la persona está débil ante aquello. Y eso lógicamente es tanto porque revuelve ciertos alimentos que no se pueden revolver, como también porque tiene de pronto el hígado ya muy deteriorado y él no alcanza a hacer un proceso también de esos alimentos. Aquí una imagen de lo más de charrita que les comparto para ver realmente de qué es lo que estamos hablando. Bueno, entonces, el cuarto tiene que ver con problemas del colon. El colon, siendo un órgano que le permite a la persona la evacuación de todos sus alimentos, porque resulta de que todo el bolo alimenticio que uno consume que llega al estómago, lógicamente hay un proceso de separación, un proceso de digestión y ingresa al colon. Resulta de que el colon hay que hacerle determinadas limpiezas. El colon necesita de tratamientos, porque fíjense que normalmente a una persona le entregan un carro y de una vez le dicen, vea, usted tiene que venir a realizarle eh, determinadas revisiones, mantenimientos en determinadas fechas. Cada que cumpla tanto kilometraje, venga para hacerle mantenimiento y para hacerle una revisión. Resulta de que cuando nosotros nos entregan este cuerpo físico, lo más seguro es que a uno no le digan nada de esto. A uno no le dicen de que este cuerpo es una máquina y que esta máquina, lógicamente, cumple unos procesos, unas funciones y que por ende necesita mantenimiento. Entonces resulta de que como no lo orientan a eso, por eso es de que las personas cuando llegan a avanzada edad, ya prácticamente el cuerpo ya no les funciona a cabalidad y sufren de una cosa, de la otra, y por eso es que salen diciendo de que es que la vejez no llega sola y que llega con una cantidad de achaques, una gran cantidad de enfermedades, pero resulta de que no es porque realmente sea la vejez, no es porque sea el tiempo que le ocasionó eso, sino por una mala educación, se podría decir, por una mala información, por ignorancia de nosotros, y no permitimos que nuestro organismo tenga cierto mantenimiento. Entonces resulta que la parte digestiva es fundamental, porque la parte digestiva es la que nos permite a nosotros estar, digámoslo así, en orden. Entonces resulta de que el colon necesitamos nosotros limpiarlo, necesitamos hacer determinadas purgas que permitan que el cuerpo se limpie, porque si no, en las paredes del colon se van acumulando una gran cantidad de toxinas del mismo, de la misma materia fecal, y resulta de que entra en procesos de pronto muy abrumadores para la persona, ya que sufre del colon, no procesa todos los alimentos y es porque el cuerpo no tiene la capacidad. Entonces resulta de que la persona puede estar sufriendo estreñimiento y todo aquello, y resulta que son problemas del colon. Entonces la persona debe procurar, ojalá a medida de lo posible, hacerse 2 purgas en el año. Y adicional a eso, si la persona tiene la capacidad, si tiene la entereza, como se dice, de realizarse enemas. Un enema es aquel que se realiza por el recto y es por medio de unos líquidos con plantas, o sea, unas aguas hervidas con determinadas plantas, y por ende aquello permite que ingrese aquella agua por el recto, y eso lo que hace es una limpieza directa a la flora intestinal y al intestino mismo, y eso arroja una cantidad de materia que puede estar acumulada hasta por años
en el organismo de la persona. Entonces resulta de que eso es un mantenimiento que uno le debe hacer al organismo. Entonces resulta de que es muy importante que lo conozcamos para poder que a medida de nuestras posibilidades nos empecemos a limpiar, porque el cuerpo físico es una máquina y por ende necesita de mantenimiento y el intestino como tal pues cumple una función pues como todos los órganos del cuerpo, pero debemos nosotros de estarlo limpiando y por ende pues entonces al menos 2 veces en el año no debe de hacerse dos purgas y bueno, hay una que es con aceite de resino, que es un frasquito como de los pequeñitos que venden en la farmacia. Eso no me acuerdo si es como de 2 o 3 onzas, creo que es como de 2 onzas. Y la persona lo sirve en un vaso de jugo de naranja y se lo toma en ayunas, tipo 5 o 6 de la mañana. Y bueno, y él se encarga de hacer el proceso de limpieza en todo el organismo. Entonces, para los que no se hayan hecho ninguna purga este ni el año pasado, pues entonces están ya avisados para que se hagan una limpieza del organismo, porque eso va a permitir también que el corazón no enferme. Otro aspecto es el ruido, el número 5. El ruido contamina, es un contaminante terrible para nuestro organismo, porque el ruido genera ciertas vibraciones inarticuladas que fíjense de que puede ser hasta que sea una música clásica, pero si la tenemos a todo volumen, lógicamente también va a generar una desarmonía. Todo debe tener un equilibrio. Entonces resulta que es importante que alejemos nosotros de nuestra vida todo lo que son esa música inarticulada, desordenada, como el rock, el punk, el pop, bueno, música esta electrónica, música que realmente genera inestabilidad al organismo. Pues ahí vemos un muñequito pues que se siente abrumado por determinado ruido, porque puede ser el ruido de pronto de una tractomula, de una moto que de alto cilindraje que suena muy duro, como también puede ser el ruido de la música, como también el ruido que se genera en un momento dado en nuestro hogar, porque resulta de que de pronto se acostumbran en el hogar a hablar duro, con malas palabras, con palabras pues muy inadecuadas, y eso también, o sea, eso también se cataloga como ruido. Entonces, ruido pues genera vibraciones y esas vibraciones ingresan por nuestro sentido auditivo y entran a nuestro organismo y perturban, o sea, perturban toda nuestra máquina, especialmente nuestra cabeza. Entonces, una persona puede sufrir muchas veces de terribles dolores de cabeza y no se da cuenta que de pronto es también por el ruido que constantemente la persona está recibiendo. Hay personas, se dan cuenta ustedes, que tienen empleos donde hay mucha bulla o más bien ruido. Por ejemplo, aquellos que les toca abrir esas calles y resulta de que tienen que perforarlas por una máquina, que eso genera un ruido terrible y más la vibración que genera esa máquina, resulta que eso enferma a la persona. La persona pues que tenga ese trabajo y se dé cuenta de esto, pues realmente por la vida debería dejar ese trabajo y más bien buscar un trabajo que no tenga esas características. Y si la persona es consciente de eso, lo más seguro es que va a conseguir otro trabajo. No dice de pronto de que no, es que no puedo conseguir más trabajo, entonces yo qué hago, entonces me toca quedarme aquí. No, si uno realmente es consciente del daño que le hace al cuerpo, la persona debe de renunciar a un trabajo que realmente lo está degradando o sea, le está degradando el cuerpo, lo está enfermando a futuro, entonces debe procurar pues sostener la vida desde ese punto de vista. Miren, aquí tengo una gran cantidad pues de aspectos. Eh, Parlantes, ambulancias, máquinas de césped, helicópteros y bueno, cuanta cosa el planeta en cierto momento también se altera, porque el planeta como tal es un ser vivo y deben de entender ustedes que toda la presión que hay por toda la industria y por todas las maquinarias y todo lo que existe, eso también enferma al planeta y por ende pues
a su vez también nos enferma a nosotros, porque nosotros somos los que producimos aquello. El sexto punto es los medicamentos. Fíjense de que los medicamentos, no tenemos, o sea, recibimos mucha instrucción sobre estos aspectos, y los medicamentos llevan más gente al cementerio que cualquier otra cosa. Porque un medicamento lo que genera es una dependencia y lastimosamente él va canjeando un problema por otro. Entonces la persona siente una mejoría, porque ¿quién ha dicho de que se toma una pasta de Advil, por ejemplo, teniendo un dolor de cabeza terrible, y se lo quita en el momento y resulta de que la persona se siente agradecida por, uy, este invento tan extraordinario? Resulta de que tiene aquello, pues grandes cantidades de acetaminofén, por lo general todas las pastillas que sea para los dolores, y resulta de que eso va descalcificando los huesos a futuro. Entonces la persona va enfermando de los huesos y va sufriendo después de osteoporosis, porque por lo general las personas que cuando tienen un dolor no se lo soportan, inmediatamente recurren a las pastillas, y resulta de que no se dan a la tarea de darse en cuenta de dónde viene el dolor, por qué viene el dolor. Entonces resulta de que puede que el dolor sea porque el ruido de la empresa, o por un problema, y entonces el problema le genera un dolor en la cabeza, un problema cualquiera, pues una deuda, un problema con una persona. Entonces resulta de que uno, por eso es que estudia psicología, para darse cuenta de que muchos de los problemas son psicológicos y debe uno de tratarlos de acuerdo pues a lo que se necesita. Entonces, los medicamentos, lastimosamente, pues toda la ciencia farmacéutica es un negocio que hay a nivel mundial, porque mueve la cantidad de dinero que ustedes se imaginan, porque prácticamente toda la humanidad consume estos medicamentos. Personas que le dicen, no, es que usted ya tiene que tomarse esto de por vida, y resulta de que ya la persona considera que si no se toma tal medicamento, la persona pues no va a poder vivir. Y resulta de que son métodos los cuales pues la ciencia farmacéutica pues lo ha cogido como un negocio, y realmente hay una gran cantidad de comprobaciones, los cuales hay medicamentos que no salen de la mejor manera y tienen una cantidad de contraindicaciones, pero entonces por eso es de que en las pastas aparece en la parte de atrás las personas que las pueden o no las pueden consumir. Entonces resulta de que una persona que sufra de hipertensión, que sufra de azúcar o algo, no puede consumir determinados medicamentos, porque puede que antes lo lleve al hospital. Entonces resulta de que esas contraindicaciones son las que van atacando el cuerpo. Entonces una persona sana que no sufra de nada, pero le dio un dolor de cabeza, pues se toma la pastilla y le quita el dolor de cabeza, pero a futuro le va a generar otra enfermedad. Entonces los medicamentos generan, o sea, lo que crean es de que canjean una enfermedad por otra. Entonces debemos de volver nosotros a lo que es la medicina natural, para poder nosotros quitar nuestros dolores, y resulta que la medicina natural no tiene contraindicaciones. Resulta de que hay una práctica muy importante que tiene que ver con los saunas. El cuerpo hay que generarle, como les venía diciendo a ustedes, ciertas, como se dice, atenciones o cuidados. Y el sauna, bueno, aquí tenemos un sauna público, ¿cierto? O si lo tenemos en nuestra casa no hay problema. Sería extraordinario pues el que pueda tener en su casa, acondicionar el baño para crearlo como un sauna o como un turco, pues lo puede hacer. Los saunas públicos y todo aquello no se recomiendan mucho, ya que como son lugares en los cuales son visitados por muchas personas, pues por lo mismo que son públicos, resulta de que esos lugares se van cargando de ciertas energías, porque resulta de que las personas, como tienen una sana costumbre de hacer limpiezas en su cuerpo, en su casa, entonces se cargan de larvas
de elementarios. Entonces, por ende, a todo lugar donde vayan, pues dejan todas esas entidades allí. Entonces resulta de que estos lugares pues son focos también infecciosos a nivel de larvas y todo aquello. Pero entonces resulta de que hay saunas que uno puede hacer. Una persona se puede comprar un plástico grande de esos que son tubulares. Resulta de que la persona le hace como quien dice en la parte de arriba del plástico unos agujeritos y le mete una cuerdita para poder como quien dice cerrarlo. Entonces la persona pone una ponchera con agua, pone un calentador, un de estos electrodos, y la persona lo pone pues a hervir, y la persona se mete en una sillita, se mete dentro del plástico y el calentador abajo de una sillita y uno ahí sentadito, y eso va a generar una cantidad de calor por todo el vapor que va soltando, y a esa agua le puede meter eucalipto, plantas aromáticas, plantas pues de limpieza, y la persona pues genera que el cuerpo reciba todos esos vapores, abra los poros, penetra en todas las células de la piel, y la persona va alternando el agua fría con el vapor caliente. Entonces la persona el agua fría la utiliza por un minutico máximo, o sea, máximo un minuto, ojalá menos. Entonces se mete así desde cuando se sale del sauna, se mete debajo de la ducha y va mojando su cuerpo, pues ustedes saben la dinámica, porque pues eso lo sugieren en todos los saunas. Entonces moja sus pies, moja su cadera, moja su pecho, después la cabeza, y vuelve y se mete al sauna y se queda otro rato, y esto por 3 intervalos de 5 minutos en el sauna, y resulta de que la persona, eso le genera una desintoxicación a toda la piel, a todo el organismo. Entonces resulta de que es importante que le hagamos esa terapia al cuerpo. Como bien se lo digo, eso se puede hacer en la casa. En la casa, una poncherita, echa agua, unas planticas, un electrodo que vaya con una extensión hacia la luz, y ya uno se sienta en una sillita y se arropa con el plástico. Se sugiere que la cabeza esté afuera, porque como uno elimina toxinas, para uno no estar inhalando esas toxinas. Entonces la cabeza queda afuera y todo el cuerpo queda dentro del plástico. Entonces el vapor que está ahí adentro, pues entonces le va a generar cierta armonía al cuerpo, y eso es una práctica extraordinaria que regenera todo el organismo. Bueno, tenemos otra que es el buen descanso. Y para un buen descanso necesita una buena relajación. Al nosotros llegar las horas de la noche, debemos de procurar relajar nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces una persona se acuesta, que es que, uy, no, estoy cansado, me duele todo, quiero descansar, quiero dormir, y al otro día se levanta igual, cansado, estresado, y prácticamente la persona se recostó toda la noche y no descansó? Te resulta de que para eso necesita unas disciplinas, y son unas disciplinas de la buena relajación. El cuerpo hay que relajarlo, y para relajar el cuerpo necesita uno de estiramiento, de buena respiración. O sea, hagan de cuenta que una persona se va a ir a hacer ejercicio, entonces la persona se sienta en el piso, trata de tocar la punta de los pies con sus manos. Eso lo hace por varios intervalos para poder que se estiren los músculos de las piernas, de los brazos, de la columna. Después la persona separa más los brazos, entonces trata de tocar el pie izquierdo con la mano derecha y viceversa el pie derecho con la mano izquierda. Entonces la persona va haciendo esos movimientos, después se pone en posición como si fuera a hacer velitas, o sea, entonces la persona está allí soportando el peso de su cuerpo con las manos, y la persona entonces baja la cadera, sube la cadera, baja la cadera, sube la cadera varias veces, y eso genera un estiramiento de los músculos. Entonces eso debe ir bien combinado con la respiración, para que ya cuando vayamos nosotros a acostarnos, los músculos estén relajados, y por ende entonces al otro día el cuerpo va a haber descansado totalmente y se va a sentir una armonía en nuestro organismo. Entonces son terapias que uno tiene que hacerle al cuerpo, uno tiene que aprender a leer el cuerpo, porque es que es una máquina que nos han dado prestada, pero nosotros somos los que la dirigimos. Entonces, por ende, debemos de procurar
que todos nosotros estemos administrando de la mejor manera esta máquina, ya que nos la han dado por una existencia. Entonces debemos de cuidar la vida de este cuerpo, cuidar nuestra digestión y cuidar nuestra parte muscular. Entonces hay una cantidad de un enlace de Gnosis TV que decía ejercicios de la macería. ¿Ustedes lo vieron? ¿Sí se acuerdan de él? Aló, aló, ¿estoy solo aquí? ¿Me escuchan? ¿Alguien que me hable? Ah, bueno, ya me hablaron por aquí. Bueno, sí, se lo voy a volver a compartir porque en esos ejercicios de la macería es la que utilizaban los antiguos lamas, por eso llaman el de la macería. Y resulta de que hay una gran cantidad de historias de, por ejemplo, hubo una persona que tenía aproximadamente 60 años y resulta de que ya estaba prácticamente, ya no tenía que cumplir con un trabajo, ya sus hijos estaban grandes y todo, y resulta de que le dio por irse para donde estaban los lamas. Y resulta de que llegó donde estas personas y le dijo que se quería internar con ellos a practicar lo que ellos practicaban. Y resulta de que después de pasado algunos años, como 10 años, a él lo visitaron pues algunos familiares y resulta de que preguntaban por él y decían que dónde estaba Julano de tal y le decían que era el señor que estaba por ayer. Y dijeron, no, pero ¿cómo así? Es que no es posible. Si él cuando se fue estaba muy, o sea, ya muy avanzado de edad y resulta de que suponían de que iba a estar más viejo aún. Y resulta de que él practicaba todos los días esos ejercicios de la macería y lo que había hecho era que había rejuvenecido todo su cuerpo y ya había rebajado prácticamente en edad como unos 15 años, o sea que ya no parecía de esa edad, sino que tenía 15 años menos. Entonces viene uno a rebajarse 15 años en aproximadamente 10 años de hacer ejercicios todos los días y no son ejercicios de esos que nos enseñan hoy en día para que el organismo pues coja musculatura ni nada de eso, no, son ejercicios que van unidos a la, con la respiración y la imaginación y la oración. Entonces son ejercicios que prácticamente lo ubican a uno o sea, en conciencia de su cuerpo y uno le habla al organismo, uno le habla a sus partes del cuerpo para que se regeneren, para que haya un proceso de purificación y por ende por medio de esos ejercicios y la respiración y ciertas oraciones, la persona se regenera porque ustedes deben de comprender que cada célula en nuestro organismo es prácticamente un sistema individual y él actúa de acuerdo a cómo se le enseña. Y si una célula le ordena que regenere un órgano, la célula tiene capacidad de unirse con otras células y regenerar órganos. Y hay muchas prácticas que hoy en día se conocen de la curación como imaginación dirigida y resulta que eso lo utilizan en enfermos terminales y una persona, por ejemplo, que ya le digan lo desahucien y le digan, no, es que usted ya nada más le quedan 3 meses de vida, resulta de que hay personas de esas de que ya la medicina no da un peso por ellos y hay personas que le han enseñado lo que es la imaginación dirigida y le enseñan a hablarle al cuerpo, específicamente a las células, que las células se catalogan en linfocitos que se encuentran en la sangre, linfocitos que manejan los leucocitos, que son los mismos glóbulos rojos y glóbulos blancos. Entonces resulta de que ellos se encargan de generar cierta transformación en el organismo. Entonces la persona puede desintegrar cualquier tipo de enfermedad por medio de la concentración y la imaginación. Pero resulta de que son enseñanzas pues que en su momento se las estaré compartiendo, pero uno sí puede realmente regenerar su cuerpo por medio de ejercicios de concentración. Bueno, el octavo punto es la buena música. La buena música, ella nos permite armonizar.
nos permite ver la vida desde otro punto de vista, tener ciertos estados de ánimo. Pero la buena música, lógico que no vamos a decirles de que escuchen música clásica todo el día, pero sí es muy importante que la escuchemos en una parte del día, o sea, que no pase un día sin colocar uno un rato de música clásica y tratar uno de ubicarse en aquella música, no colocarla solo para que suene allí, sino tratar de sentirla. Eso va generando cierta armonía en nuestro organismo, porque el cuerpo físico a la vez fue hecho por medio del sonido y por ende entonces el sonido lo transforma. Entonces, la música clásica lo que hace es que armoniza todo nuestro organismo y lo regenera. Entonces es muy importante tenerla en cuenta. Hay músicas también muy agradables. La música de antes, todos ustedes saben que era una poesía al amor, a la vida. Y bueno, no tengo aquí en memoria los artistas, pero todos ustedes saben de qué me estoy refiriendo. Música antigua que era, o sea, realmente un manjar para nuestros oídos, que era música que le cantaban a la vida, al amor, a la naturaleza, y eran poesía. Y esa música es muy agradable también para nuestros oídos, para armonizarnos. Entonces es muy importante pues saber seleccionar nuestra música. El noveno es la inspiración. Debe uno de inspirarse en cuanta expresión de la vida haya, porque resulta de que así no salga el sol, si uno ve una planta, uno debe inspirarse en esa planta y al menos ver la grandeza de Dios en esa pequeña criatura que hay allí. Y si tenemos un animalito, pues uno de pronto es quedarse mirándolo detalladamente y ver la grandeza del Creador en esa criatura, en ese animalito. En nuestra casa también, sentir de pronto un momento de silencio e inspirarse en el silencio. Entonces resulta de que la inspiración es un estado de la conciencia que nosotros debemos de provocar. No necesitamos realmente tener un atardecer espectacular para inspirarnos, tener una noche estrellada para inspirarnos. Resulta que uno debe inspirarse hasta en los detalles más insignificantes de la vida. Hay una anécdota del venerable Maestro Jesús que él iba con sus discípulos y resulta de que eh, cuando pasaron por un lugar había un perro que estaba en estado de putrefacción, o sea, había muerto hace varios días y ya olía a mortecina. Pues sus apóstoles resulta de que inmediatamente se taparon la nariz y dijeron que como olía de feo, y resulta de que el Maestro Jesús se arrimó a aquel animalito que ya está en un estado pues ya muy deteriorado y lo mira y él sonríe y emite un concepto de él que dice hasta bonita dentadura tenía esta criatura. Entonces resulta de que él hasta de eso feo que aparentemente era para los demás le vio algo de bonito al animal y ya estaba en un estado ya muy deteriorado. Pero lógico que él trataba de ver en todo lo malo algo de bueno, veía lo agradable de la vida y era un estado normal de la materia porque lógicamente pues todos morimos y toda criatura tiende pues a perecer. Entonces resulta que la inspiración debemos de encontrarla nosotros en cualquier parte. Otra es la caridad. La caridad es algo que nosotros debemos de tener como una cultura de vida, porque resulta de que si nosotros vamos a un momento dado, hay una enseñanza que nos invita, que si nosotros vamos a X lugar y compramos de pronto una empanada, que nos acordemos de pronto de aquella personita que está allí a la vuelta de la cuadra, que está sentada pidiendo algo de comer y la persona tenga la posibilidad o la capacidad de comprarse dos empanadas e ir a regalarle la otra empanadita a aquella persona. Así como el niño que está allí en la imagen, que está compartiendo un pedazo de pan con otro niño que está pues más vulnerable, entonces debemos de tener nosotros caridad con las personas que lo necesitan. Y la caridad, pues, es tanto con un aspecto físico, o sea, como compartir un bocado de comida, como también
un aspecto más bien de caridad por la humana persona. Vemos que allí hay una mujer visitando a un enfermo y eso también se contempla como caridad. Resulta que en la noche hemos hecho algunas visitas a hospitales, a centros en los cuales se encuentran personas desválidas. Por ejemplo, en La Estrella hay un lugar que se llama el Hogar del Desválido. Y resulta de que en ese hogar hay niños con problemas físicos, psicológicos, los cuales sus familias no pueden solventar esa situación y los dejan en esos hogares. Y resulta de que es manejado por monjitas y esas sí son unas almas de Dios porque siguen la vocación de pronto de la Madre Teresa de Calcuta, que es la caridad, que es el sacrificio por la humanidad, y resulta de que renuncian a todo por auxiliar a esas criaturas que nacen en esta circunstancia, pues lógicamente por la ley, y resulta de que hay niños que son cuadraplégicos, que no se pueden mover, les da dificultad hasta tragar sus alimentos. Entonces resulta de que uno ir al menos a compartir un rato, o sea, sensibiliza el alma y se da cuenta realmente que hay mucho dolor en el mundo. Entonces uno debería de tener ese deber como humano de poder visitar en un momento dado a un enfermo, así no lo conozca, así sea un ancianato y la persona lo visite y bueno, y se quede al lado de un viejo de aquellos, una viejita, y les escuche de pronto su historia y ellos son felices por tener a alguien con quien compartir un rato. Entonces resulta que eso tiene que ver con la caridad. Entonces eso es un punto que ennoblece nuestro corazón para que tengamos en cuenta. Otro se llama las relaciones humanas. Las relaciones humanas debemos nosotros tenerlas muy en cuenta, ya que por medio de ellas nosotros nos hacemos personas, humanos. Por eso se llama relaciones humanas. Y el ser humano es humano cuando o sea, cuando comparte, cuando aprende a convivir, cuando si llega a algún lugar, saluda, dice buenos días, buenas tardes. Cuando si se ha ido de un lugar, pues se despide, nos vemos, hasta luego, que estén bien. Si la persona va a pasar por un lugar, que pida permiso, que espere a los demás. Si está de pronto en una fila, la persona respetar lo que son los turnos. Y si alguna otra persona pues no lo respeta, no es problema de uno, es problema de esa persona, para que uno tampoco se vaya a salir de la ropa y decir, venga, que si usted se metió a la fila, que una cosa, que la otra, y genere un problema donde no debiera de haber problema. Para eso hay otras personas que lo puedan hacer, pero si nosotros estamos estudiando estas enseñanzas, debemos nosotros de procurar realmente tener buenas relaciones humanas. Y en esas buenas relaciones humanas es de que o sea, nos relacionemos con todas las personas, porque muchas veces llegamos a un lugar, saludamos a uno y a dos personas y resulta que de pronto no saludamos ni siquiera al niño de la casa. Y es un humano también, es una criatura. ¿Y cuántos niños de pronto eso lo dejan, o sea, lo sienten como un rechazo y puede generar complejos en la criatura? Entonces nosotros debemos de entender de que tenemos que ser seres humanos y procurar pedir permiso, pedir el favor, llegar a una tienda y uno saludar, no llegar simplemente, deme un paquete de arepa, una bolsa de leche y que porque el otro está trabajando, entonces es el deber de él y uno ni siquiera le dice buenas noches, ¿cómo han estado? Es tan amable, me colabora, me puede vender esto, lo otro, tiene esto, aquello. Entonces eso es lo que tiene que ver con las buenas relaciones humanas, que con quien sea, con cualquier persona, sea una persona muy humilde como una persona de pronto que sea muy adinerada, porque muchas veces con personas muy adineradas uno considera de que tiene más importancia que el otro, y mentiras. Cualquier persona debe tener unas buenas relaciones humanas. Bueno, el 12 se me olvidó colocar la imagen, pero tiene que ver con la parte mística, con la parte religiosa, porque resulta de que el corazón tiene que ver con el Cristo. En el corazón se encuentra un átomo del Cristo, y el Cristo como tal es una fuerza que genera vida, que genera amor, que genera
verdad, que genera luz. Entonces resulta que la parte espiritual es de suma importancia para que el corazón tenga armonía con todo lo que lo rodea. Entonces debemos de ser muy espiritualistas, debemos de ser muy místicos, procurar buscar la oración, buscar el amor de ese Padre que está oculto, pero que no nos deja pues a nosotros solos en ningún momento. Debemos de tener aquello en cuenta. Bueno, entonces ya con esto culminamos lo que es la clase. Esperamos que realmente pues les haya agradado, les haya pues servido de mucho para que todos pues las apliquen.